¿Alguna vez has soñado con dejarlo todo e ir a vivir a otro país, pero el miedo se interpone en ese sueño? Si es así, este vídeo es para ti. Hoy voy a contarte mi experiencia personal a través de este vídeo que espero que te ayude. Soy Miren Martínez de Muniain, ex periodista deportiva y política, locutora de radio, máster en Digital Business, experta en marketing y ventas, team leader y coach, y soy creadora de EmpowerX, tu escuela de transformación donde te acompaño y enseño todo mi conocimiento y experiencias profesionales y también deportivas como ex taekwondista de alto rendimiento para que puedas tú también tener una mentalidad de alto rendimiento y afrontar todos los miedos y bloqueos que tengas delante y que puedas crecer tanto en lo personal como en tu negocio. Yo también, como tú, hace 8 años tuve que hacer frente a ese miedo de tener que irte a vivir sola o solo a otro país dejando atrás tu casa. Y es que hace 8 años tomé una decisión que cambió mi vida por completo. Me fui de España a Costa Rica sola y sin saber si esta decisión sería la mejor para mí o si saldría todo fatal. ¿Quieres saber cómo lo hice y cómo enfrenté todos esos miedos? Cuando piensas en irte a vivir fuera, lo primero que se te pasa por la mente es la palabra miedo. Empiezan a llegar a ti todos los miedos que se te pasan por la cabeza con la simple idea de poder salir de tu zona de confort, de tu casa. Y no te preocupes porque esto es totalmente normal. Yo también tuve infinidad de miedos antes de tomar la decisión de irme a vivir a Costa Rica. A continuación te cuento cuáles fueron mis principales miedos porque estoy segura que te identificas con más de uno. El primer miedo que tuve fue el miedo a lo desconocido, porque sobre todo si te vas a un lugar que no has estado nunca antes, no tienes ninguna referencia, todo lo que invade en tu pensamiento es la incertidumbre. No saber qué te va a esperar, no saber si te va a gustar o no Costa Rica en este caso, el país al que vas, la ciudad a la que vas, qué entorno te vas a encontrar, si, oye, la cultura te va a gustar, la gastronomía, las personas. Además, no conocía a nadie y la incertidumbre de no conocer el país, no conocer a nadie, hacía que todavía dudase más de tomar esta decisión, porque no sabía si estaría tomando la decisión correcta o no. El segundo miedo que tuve es no tener un plan claro, es decir, al no conocer el entorno al que iba, tampoco sabía qué es lo que me iba a encontrar. Me refiero a que no tenía un contrato indefinido, por ejemplo, no tenía ninguna referencia de nadie que hubiese estado anteriormente en la empresa a la que yo iba. El no saber nada hizo que tuviese mucho más miedo porque no sabía si iba a vivir sola, si me iban a poner el piso que me habían prometido en el proceso de selección, si tenía que estar 90 días como turista en el país o no se iba a regularizar mi situación y tendría que salirme fuera del país para volver a poder entrar. No sabía nada con lo que me iba a encontrar, no tenía un plan escrito más allá de la oferta laboral que en mi caso tenía en el proceso de selección. Con lo cual esto hizo que mi decisión se tambalease mucho más. En tercer lugar vino el miedo a la soledad. Sí que es cierto que yo residía en aquel entonces, antes de tomar la decisión de irme a Costa Rica, a Pamplona, mi ciudad natal, con lo cual tenía a mi entorno seguro. Estaba en una zona de confort a nivel social porque tenía el entorno de mis amigos de taekwondo, de la universidad o la cuadrilla de toda la vida. Entonces enfrentaba un tercer miedo que era el miedo a la soledad, a no tener la sobreprotección del entorno social, por decirlo de alguna manera, o del entorno familiar. En su momento yo vivía en casa de mis padres, con lo cual el no tener esa sobreprotección o ese lugar, entorno seguro, social, era algo que me atemorizaba. El irme a un país, como he relatado en el punto 1, desconocido totalmente para mí, no tenía ninguna referencia, tampoco tenía un plan escrito, como te he comentado en el segundo miedo, y tampoco conocía a nadie, ni tenía ningún vínculo familiar, ni de amistad en el país costarricense, pues hacía que tuviese esa sensación de desconexión, que
Iba a ser muy duro para mí el irme a un lugar que no conocía a nadie, dejando atrás a mi familia, a mis amigos, y el pensamiento recurrente que tenía en ese momento era el de desconexión social. El cuarto miedo que tuve antes de tomar esa decisión a irme a Costa Rica era el miedo al fracaso. Imagino que tú también lo tienes, todos esos y si no sale bien, y si no tengo un contrato fijo, y si no me hacen indefinida, y si pasa algo por el camino que hace que fracase en cierta medida. Esto era algo que me atemorizaba. Sobre todo era el hecho de decir a mi entorno que me iba a esta aventura y el que por alguna cuestión no saliese bien, el tener que regresar antes de tiempo, en mi cabeza era un fracaso absoluto. Y antes de tomar la decisión me ponía en esa tesitura de pensar que no iba a salir bien esta experiencia. Tener que volver para mí hubiese sido un fracaso absoluto. Era el pensamiento recurrente que tenía, el fracasar. Y si cojo esta opción, este proceso de selección, con todos los riesgos que supone de irme a 8.500 kilómetros de casa, dejar mi entorno, mi zona de confort, asumir un nuevo reto profesional. En España yo tenía la experiencia como periodista deportiva. Allí el proceso de selección era de periodista política, en un país que no conocía, una política que no conocía, una disciplina que nunca antes había tenido. En fin, todas estas nuevas experiencias me daban miedo de poder fracasar, de no ser suficiente o de no saber estar a la altura de las circunstancias, por decirlo de alguna manera. Pero a pesar de todos estos miedos y todos estos ISIS, decidí hacerlo. Y créeme, ya desde la experiencia pasada, que la magia llega realmente después de todos estos miedos. Así que te animo a que atravieses todos ellos. Eso sí, antes de nada, si estás en este punto que te invaden todos los miedos porque quieres cambiar con tu rutina habitual, tu vida actual, quieres dar carpetazo a lo que tienes y empezar de cero en otra ciudad o en otro país por alguna circunstancia personal o profesional, o como en mi caso, te llega una oportunidad laboral en otro sitio fuera de tu entorno, te animo a que lo primero que hagas sea dedicarte tiempo para ti. Esto, en mi experiencia, fue fundamental. El no contar todo de buenas a primeras a tu entorno, ni a tu familia, ni a tus amigos. Date un espacio seguro para ti, para que puedas aclararte y sobre todo hacer un ejercicio que ahora te voy a compartir muy valioso de autoconocimiento. Lo que yo hice en su día fue, tal cual, literal, en un folio en blanco, ponerme una línea y pensar en cosas positivas que me iba a aportar irme a Costa Rica y cosas negativas que me podía aportar el irme a Costa Rica. En segundo lugar, el ejercicio que hice fue aspectos positivos que me iban a implicar dejar atrás mi vida en ese momento y aspectos negativos. Con esto lo que al final hice fue detectar lo que realmente me movía y me apasionaba, y era luchar por las nuevas experiencias y darle un empuje a mi carrera profesional en este caso. Después de haber dejado el deporte de alto rendimiento, quería apostar fuertemente por mi profesión, en su momento periodista. Entonces te animo a que pienses solo tú qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de esa experiencia que se te va a presentar. Y como te decía, que hagas este ejercicio contigo misma o contigo mismo y que no lo compartas de buenas a primeras, para que puedas escucharte en primer lugar a ti mismo, cuál es lo que realmente te mueve y te apasiona a ti y solo a ti, y no te contamines de esa sobreprotección o esas creencias limitantes que pueda haber en tu entorno familiar o entorno social. En mi caso te digo que pasé en cierta medida por ello, ya que después de haber hecho ese primer ejercicio conmigo misma, lo compartí con mi familia en primer lugar y mis amigos en segundo lugar. Sí que te he comentado esto porque la familia, desde toda su buena fe, evidentemente, te va a sobreproteger. Y lo que yo en su momento viví fueron cuestiones que a mí incluso me hicieron cuestionar esa decisión, como
¿estás segura que en Costa Rica vas a encontrar lo que aquí en España no tienes? ¿Por qué no te vas a un lugar europeo que vas a tener pues, una mayor estabilidad económica? ¿Vas a poder retarte con un nuevo idioma como puede ser francés, alemán, inglés? Y si en Costa Rica no te dan lo que te prometen y si te pasa algo vas a estar lejos de casa, están genial todas estas opiniones, pero no te olvides que son opiniones de tu exterior. No dejes que te contaminen y que te condicionen en la toma de decisiones. Porque después de todo te digo una cosa que he aprendido y es que todos los miedos que tú los proyectas fuera realmente no existen fuera. Ahora te voy a contar que para mí son entes imaginarios. Realmente todo tu miedo está aquí, en tu interior, en tu mente. Lo primero que tienes que hacer es hablar con ella, hablar con tu mente, hacer ese ejercicio de reflexión de qué es lo que te va a aportar y no te va a aportar esa nueva experiencia, cosas positivas y negativas de dejar tu zona de confort y afronta tu miedo. Sé perfectamente que enfrentarte a tus miedos no es para nada fácil, pero después de todo te digo que cada vez que lo haces te das cuenta de lo capaz que eres. Porque muchas veces ese miedo nos frena nuestro potencial. Una vez que lo atravesamos, con todas las acciones que hemos realizado a lo largo de esa experiencia, nos damos cuenta que los miedos no eran tan obstáculos y que somos más capaces de lo que nos creemos al inicio de tomar esa decisión. A continuación te comparto cómo logré superar estos obstáculos uno por uno. Lo primero que te recomiendo es que aceptes la incertidumbre. Esto es lo que hice yo poco a poco, porque al final acabé entendiendo que esto es como una pantalla de videojuego. Para que me entiendas, yo la vida que tenía en Pamplona era una realidad, era una pantalla de juego, y cuando asumí la nueva experiencia, en mi caso en Costa Rica, tenía claro que era una nueva pantalla, con lo cual no conocía nada de esa pantalla, de ese juego. Tenía que ir superando nuevos retos diarios, nuevas situaciones, adversidades, circunstancias, hechos que nunca antes había vivido, con lo cual vas a estar expuesto, te lo garantizo, a la incertidumbre constante, diaria, porque yo así lo hacía. O sea, cada día me levantaba diciendo, a ver qué me pasa hoy. Es así tal cual, te lo garantizo, pero cuanto antes te des cuenta de esto y aceptes la incertidumbre de tu nueva experiencia, será mejor para que puedas tomar decisiones y actuar en tu nueva vida, porque el miedo te garantizo que no va a desaparecer. En segundo lugar, algo que me ayudó a mí a superar estos obstáculos, estos miedos en mi nueva experiencia y que creo que es fundamental, es saber construir tu nueva red de contactos. Es decir, de la anterior pantalla pasas a la nueva pantalla, a tu nueva experiencia, partiendo de cero. En mi caso me fui sola a Costa Rica sin tener, como te he comentado, ni ningún vínculo familiar, ni ningún vínculo afectivo, ni amistad. No conocía absolutamente a nadie en ese país cuando me planté ahí en enero de 2016. Sí que es cierto que algo que me ayudó mucho es a ser muy animada, a no tener ningún tipo de barrera personal. Es decir, yo misma intenté preguntar a todo mi entorno cercano en Pamplona si conocía a alguien que hubiese estado en Costa Rica. Gracias a eso conseguí que una amiga de la universidad estaba en ese momento durante unas semanas que coincidía conmigo en Costa Rica. Así es como conseguí su número de WhatsApp, le pregunté algunas dudas del país, temas migratorios y demás. También algo que te recomiendo es que mires todos los grupos habidos y por haber que pueda haber en el país o ciudad a la que vayas. Ahora mismo hay muchas aplicaciones, pero en su momento, hace 8 años cuando yo fui, algo que me ayudó muchísimo y que no lo había hecho por supuesto en mi ciudad natal, era meterme en Facebook y buscar grupos de personas españolas, en este caso, que estuviesen en el país al que yo iba, españoles en Costa Rica. Así es como empecé a realizar mi red de contactos o mi red de apoyo. Fueron fundamentales, te digo, en toda mi experiencia, sobre todo al inicio, porque me ayudaron a superar ese miedo inicial que tenía a la soledad. Aprendí muchísimo de las experiencias que ellos ya tenían en el país, pues ya que llevaban más tiempo que yo, o les pude compartir a posteriori una situación que atravesé un poco complicada, que te lo contaré en el próximo vídeo de mi canal,
para poder superarlo y gracias a ellos poder seguir adelante en mi experiencia en Costa Rica. Lo que más aprendí en este sentido es que cuando sales de tu zona de confort no solo desarrollas habilidades personales o profesionales, sino que también sociales. Cuando estás en tu entorno cómodo, en tu zona de confort, en tu ciudad natal, o sea, donde sea que estés, tendrás tu grupo de amigos, tus conocidos, y no te fuerzas a salir de ahí para conocer nuevas personas. Estás muy cómodo en esa área. Cuando te vas, como en mi caso, a 8.500 kilómetros de casa que no conoces a nadie, no te queda otra que desarrollarte a ti mismo para querer quedar con alguien aunque te dé pereza, aunque no te apetezca, aunque tengas miedo a que igual no te cae bien. Olvídate de todo eso, tienes que hacerlo para crear tu red de contactos en un entorno que no es el tuyo a priori. Tercer punto clave yo te diría que es enfocarte realmente en lo que depende de ti. En mi caso, me ayudó muchísimo a enfocarme en mí en cuanto a conseguir información respecto a temas burocráticos del país, cómo abrir una cuenta bancaria, cuánto tiempo real podría estar como turista en el país, qué hacía la gente si por lo que sea no se le regularizaba su situación. Es decir, yo no tenía control sobre la regularización mía en Costa Rica. Sin embargo, lo que hice fue, como te digo, informarme muchísimo a través de internet, a través de esa red de contactos que empecé a hacer por gente de mi trabajo, gente costarricense, gente extranjera. Conseguí la primera información y, lo más importante, contactos de migración, contactos de abogados, personas que realmente tenían conocimiento de tema legal legislativo del país y pudieron ayudarme asesorándome de un primer inicio. De esta manera te digo que lo más importante es investigar, tener los buenos contactos, estar al tanto de todas tus opciones por si la parte que no depende de ti no se da. Esto a mí me dio muchísima tranquilidad, a por lo menos saber que tenía un plan B en caso de que la saliese mal. Como te he comentado, uno de mis mayores miedos al tomar la decisión de irme a Costa Rica o no era el miedo al fracaso. Lo que a mí me funcionó una vez estando allí es reformular este miedo al fracaso y ponerme en esa situación. Me gusta mucho ponerme en situación negativa, podríamos decir, y decir, si fallo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues yo por suerte contaba con algo de ahorro y lo que podía haber hecho en caso de fallar absolutamente mi experiencia en Costa Rica hubiese sido aprovechar el máximo tiempo en ese país para disfrutar de su cultura, de su gastronomía, de sus diferentes zonas, de sus paisajes, de sus diferentes parques nacionales, volcanes, en fin. Me hubiese permitido el poder viajar estando allí, ya que no todos los días vamos en un avión al otro lado del charco, y hubiese podido vivir más intensamente esa experiencia sabiendo que mi plan A no se hubiese dado. Es decir, el pensar que fracasar no era fallar, sino si sucedía ese fallo, el cómo podía aprovecharlo antes de volver a la pantalla mía inicial como era estar en España. Porque te digo que moverte a otro país no se trata de fallar, se trata de aprender y sobre todo, y lo más importante, adaptarte al sitio nuevo al que vayas. Así que superar esos miedos y lanzarte a la incertidumbre, aunque te parezca mentira en este momento en el que te encuentras, es lo mejor que puedes hacer por ti. Porque para mí vivir esos casi 2 años en Costa Rica fueron como vivir 20 vidas, 20 años en España en este caso. Siempre cuando estaba ahí decía que un día en Costa Rica era como 20 o 50 años en mi vida anterior. Esto te lo garantizo. El crecimiento personal y profesional que puedas tener fuera de tu zona de confort, en este caso si vas a vivir fuera en un nuevo entorno, es increíblemente brutal. No vas a poder desarrollarte al mismo ritmo en tu zona de confort que como lo haces en una experiencia de este tipo. Yo te garantizo que la Miren que fue en 2016 a la Miren que volvió casi 2 años más tarde no era para nada la misma. Había madurado a nivel personal, me habían pasado millones de aventuras que a día de hoy puedo compartir, había documentado mi proceso para poderos ayudar a vosotros en esta toma de decisiones
en fin, fue una experiencia, un antes y un después, que volvería a pasarla 1000 y 2000 veces. Como te digo, el crecimiento personal y profesional fue increíble. Lo primero, porque fue un proceso de autoconocimiento continuo para mí. Salir de tu zona de confort te va a permitir, lo primero, conocer todas tus habilidades, todas tus fortalezas y debilidades de una manera increíble. Vivir en otro país te muestra cómo reaccionas tú ante lo desconocido y lo inesperado y te ayuda a que confíes mucho más en lo que haces. Por ejemplo, te digo que yo fui inicialmente como periodista política, cubría las noticias políticas desde el Congreso de los Diputados de San José, la capital de Costa Rica, y por circunstancias que te contaré en otro vídeo. De lo malo hice bueno, ya que terminé teniendo un programa de radio de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y fui locutora de radio durante un tiempo. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a hablar a miles de personas todas las mañanas, les iba a motivar y además iba a recibir todo el cariño por su parte? Es un desarrollo personal brutal. Me vi enfrentando retos que nunca antes me hubiese imaginado, como este que te acabo de contar, el ser locutora de radio en un país que no es el tuyo, el tener un programa matinal, el además ser colaboradora en otros 2 programas de radio, el dar los boletines informativos oficiales de las cadenas de radio eran 5 emisoras de radio del país. En fin, el tener cierta relevancia, el perder los posibles miedos a hablar en público y el tener una autoridad de marca en un país que no es el tuyo, para mí fue un desarrollo personal y profesional brutal. El tener que salirme del país, por ejemplo, a los 90 días, por circunstancias que, como te digo, te contaré más adelante, también hizo que mi resiliencia estuviese cada vez más activa. Sí que es cierto que siempre he sido una persona resiliente por mi etapa como deportista de alto rendimiento, pero te digo que el enfrentarme diariamente a nuevos retos en Costa Rica hizo que fuese mucho más resiliente en todo momento. La independencia que ganas fuera de la zona de confort es increíble. Además te digo que tu mentalidad cambia por completo en estas experiencias, porque lo que antes veías un mundo, o en tus situaciones habituales ves un mundo y que te suelen dar miedo, después de este tipo de experiencias verás que te parecen una risa. Viajar y vivir en el extranjero, como fue mi caso, te digo que te hacen tener una mentalidad mucho más abierta y mucho más enriquecida y de alto rendimiento, como yo digo, porque estás expuesto a nuevos estímulos constantemente, a la incertidumbre, como te he comentado, a nuevos retos, a nuevas circunstancias que nunca antes habías hecho frente, tanto a nivel legal, a nivel personal, a nivel profesional, y te hace valorar lo que realmente es importante y lo que realmente no. Así que si estás pensando en dar un cambio a tu vida, pero estás paralizado por el miedo, estás a punto de hacer algo increíble. Confía en ti, da el salto y verás como nunca te arrepentirás. Yo digo que ojalá me pasasen todas las cosas malas que me han pasado en mi experiencia en Costa Rica, porque de ellas me he curtido y me han venido a posteriori todas las grandes oportunidades. Y si estás listo para dar ese primer paso, déjame ayudarte. No dudes en suscribirte a mi canal de YouTube y déjame en comentarios tu experiencia o tus miedos por si te puedo ayudar en este camino y puedas superar así todos tus miedos. Nos vemos en tu escuela de transformación en PowerX.